Buen día. Instrucciones para hacer una storyboard. Efectivamente, esta es una técnica que se utiliza previo a la producción de un trabajo audiovisual, de una película. ¿Es el boceto o es el guión descrito en dibujos? Sin embargo, por lo general, una storyboard puede tener un texto en la parte de abajo, en la parte inferior de las viñetas. Recordemos que la storyboard no es lo mismo que un cómic. Dentro del cómic, nosotros podemos utilizar diálogos, globos, bocadillos, como ya vimos en una clase pasada. Aquí en la storyboard se debe narrar la historia más con los gráficos y en un segundo plano con el texto que se pone en la parte inferior. Los temas, la idea, la storyline, la sinopsis, storyboard, guión literario, guión técnico. En cuanto a la idea, la anécdota o idea dramática es un hecho o suceso que puede ser real o ficticio. Llama nuestra atención y puede ser el argumento de la historia que a su vez da lugar a una idea dramática. Es así como nuestro texto, nuestra guía de estudio, nos da varias ideas, como en este caso los derechos humanos, derechos de la mujer, el bullying, la exclusión social, gente en problemas de movilidad, migración. La idea temática o idea núcleo es la tesis de la historia. La storyline es la idea plasmada en una frase. Suele tener de 5 a 10 líneas como máximo y en ella se concentra la presentación del conflicto. ¿Pasa algo? El desarrollo del conflicto. ¿Hay que hacer algo? Y la solución del conflicto. ¿Se hace algo? Como podemos ver, tiene la misma estructura que cualquier trama, que cualquier historia o narración. Un inicio, planteamiento, un nudo, problema y un desenlace o final. Tips. ¿Qué historia se parece a tu idea? ¿Qué recursos se usan? ¿Qué queremos decir o expresar con nuestro producto audiovisual? Son preguntas que uno debe responder antes de crear un guión, una historia primero, y luego posteriormente la storyboard, que se compone básicamente de gráficos. La sinopsis desarrolla la idea, cuenta en breves líneas el contenido, la historia y la finalidad futura de la producción. Se narra en tiempo presente y debe esbozar los acontecimientos esenciales de la historia y sus personajes principales. Se comienza a delinear los personajes y a localizar la historia en el tiempo y el espacio. No contiene diálogos. Hasta este momento nosotros ya tendríamos desarrollado primero el tema, segundo, un argumento para nuestra historia y tercero, ya el desarrollo de personajes que van a participar. Recordemos que la storyboard es una técnica que se utiliza previo a la producción de películas o producciones audiovisuales. Aquí tenemos un ejemplo. La storyboard, por lo general, debe narrar la historia sola, con los gráficos. Sin embargo, como se les dijo anteriormente, en la parte inferior se pueden poner algunos datos como el tiempo en el que está sucediendo la acción, el espacio o lugar en donde está sucediendo y una breve descripción de lo que está pasando. Podemos ver cómo la historia se cuenta sola y tiene diversos planos. Los dibujos pueden ser complejos o pueden ser sencillos. Eso dependerá de la destreza del estudiante. Un storyboard está formado por una serie de dibujos mostrados en secuencia con el objeto de servir de guía para previsualizar una animación antes de realizarse o filmarse. Un storyboard incluye instrucciones o apuntes que servirán
para que el equipo de trabajo desarrolle dentro de un plan preestablecido. Gracias a este elemento, el director puede desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la trama. El storyboard se basa en una idea básica y organiza los siguientes aspectos. Como elementos principales, la escena, el encuadre, la secuencialidad, el tiempo y los comentarios. Aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo con dibujos muy simples que pueden irnos guiando para la storyboard, con indicaciones en este caso muy sencillas, ¿no? Aquí pone video, tipo de audio, fondo musical. Al parecer no tiene diálogos, ¿no? En el caso de producir un, un video. En el caso de nuestra tarea podríamos poner algunos datos aquí como número de escena, el tiempo en el que sucede, el espacio o lugar, y aquí una breve descripción de lo que está ocurriendo. Eso se repite en cada cuadro, en cada viñeta. La escena es lo que dibujamos, la acción que sucede en el dibujo, los objetos animados. Esta acción está fijada en un momento bien al comienzo, bien durante su transcurso. La acción fijada de la escena debe ser representativa de lo que estamos contando. Ver, aquí podemos ver una persona manejando la bicicleta, los cambios en la acción que van a describir por sí solo qué es lo que está sucediendo y darnos la sensación de movimiento. El encuadre dentro del dibujo de la escena, debemos enmarcar lo que el lente de la cámara verá. En esta zona es donde se desenvuelve la acción de nuestro relato. El encuadre tiene que ver mucho con los planos que se utiliza para poder localizar la acción dentro del cuadro. Como podrá ver usted, hay muchos tipos de planos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. La secuencialidad es la relación que hay entre un dibujo y el siguiente. Es lo que llamamos secuencialidad. Entre uno y otro dibujo hay una acción o simplemente en paso del tiempo. Cuanto más detalle se represente, menor será la secuencialidad que exista, ya que en el cuadro a cuadro se verán las acciones más en detalle. Cada dibujo representaría un cuadro nuevo que nos irá narrando la historia con secuencia. El tiempo ordena y otorga duración a cada escena y al tiempo que transcurre cada una. En el caso de una película de animación, es necesario tener en cuenta los 24 fotogramas, fotografía por segundo, que son necesarios para dar movimiento a una imagen. Menos fotogramas harán que el movimiento representado parezca más lento y más fotografías representarán un movimiento más rápido. 24 fotogramas por segundo es la técnica que se utiliza para crear caricaturas, dibujos animados o, de acuerdo a la cultura japonesa, el anime. Igualmente, es la técnica que se utiliza para un fotograma, para una película. 24 imágenes por segundo, que van a dar esa sensación de movimiento. Aquí tenemos otro ejemplo de storyboard. Como ustedes verán, estas no tienen diálogos, no tienen globos. La historia se cuenta sobre debemos describir en la parte de abajo cada tiempo y cada acción que se está llevando. Aquí podemos ver a la araña, el vino octopus dentro de un tren. Es parte de la, me parece que de Spider-Man 3, ¿verdad? Cómo a luchar es por el villano, otra vez impactándose con
gente asustada y el impacto. Analícelo. Aquí tenemos otro ejemplo, la famosa película de George Lucas, La Guerra de las Galaxias. Las viñetas, los dibujos deben ir narrando solos la historia. Usted dice, piense, reflexione cuál es la historia que le está narrando. El storyboard es un guión gráfico que posteriormente servirá para la producción de películas, incluso obras de teatro. Aquí tenemos otro formato para el storyboard, donde las anotaciones se hacen en la parte derecha, por cada viñeta. En el guión literario, son las acciones concretas del metraje sin incluir ninguna indicación o dato de carácter técnico. Las acciones siempre deben aportar los siguientes datos: número de secuencia, número de escena, la ubicación, exterior o interior, día o noche. Ubicación tendría que ver todo lo referente al tiempo y al espacio-lugar. Cuando hablamos de tiempo, no solamente estamos hablando de una fecha, estamos hablando si es de noche, es de día, si llueve, si está nevando. En cuanto al lugar, como dice, puede ser interior, exterior, dentro de una casa, en un parque, donde ocurra la acción. El diálogo nunca debe considerarse como el modo de completar una información deficientemente transmitida por la imagen, sino que deberá enriquecer dialécticamente la imagen. Lo que quiere decir que las imágenes deben contar la historia por sí solas y tenemos que prescindir al máximo de cualquier tipo de diálogo, porque se convertiría en un cómics. A continuación, veremos un breve video sobre qué es y cómo hacer la storyboard. Hola a todos. Si alguna vez te has preguntado qué es un storyboard y para qué se utiliza, en este vídeo vamos a hablar sobre ello. Se trata nada más y nada menos que de una guía visual que nos muestra diferentes imágenes numeradas que representan los fotogramas fundamentales de una película. Estas imágenes se muestran ordenadas cronológicamente y nos marcan los momentos clave del guión cinematográfico. Veamos algunos ejemplos. Como ves, el director de fotografía y el director de la película siguen esta guía visual a la hora de rodar una escena. Sin embargo, muchas veces suelen cambiar algunos planos durante el rodaje o alterar su orden en la sala de montaje. ¿Te ha quedado claro qué es y para qué se utiliza un storyboard? Pues bien, ahora vamos a ver cómo hacerlo. Para ello, podemos utilizar programas informáticos como Photoshop o Storyboard, aunque realmente nos vale algo tan simple como un lápiz y una hoja en blanco. Las imágenes que visualizamos se denominan cuadros y se agrupan normalmente en conjuntos de 12, 24 o 36 cajas, aunque eso ya depende de cada uno. Cada cuadro corresponde a un número de plano y es importante definirlo por escrito. Por ejemplo, este sería el plano 1, este el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. También podemos anotar una breve descripción en cada plano en la que definamos su duración, el movimiento de cámara, diálogos o cualquier especificación técnica que pueda llegar a ser relevante para el equipo de trabajo. Hay auténticos maestros en la elaboración de storyboard, pero si estás empezando en esto, no es necesario que te compliques demasiado, ya que lo importante es que el equipo de trabajo entienda esta guía visual. Como diría Balú, búscalo más, gritando más, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. En un futuro podemos ahondar aún más en cómo surgió el storyboard, pero de momento esto es todo. Si te ha servido de ayuda, agradeceríamos muchísimo un buen like en el vídeo y tu suscripción a nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna duda relacionada con este vídeo, no dudes en ponerte
A continuación, un ejemplo de storyboard, pero en animación, con 24 figuras por segundo. ¿Cómo crear un guión gráfico? Para crear tu propio storyboard que te ayude a ilustrar el desarrollo de tu propia campaña publicitaria o cómo efectuarán tus seguidores con ella, debes seguir los siguientes pasos. Elabora una línea temporal. Piensa cuál va a ser el inicio de tu spot, el desarrollo y el desenlace. Incluso si tu historia tiene saltos temporales, en el momento de apuntarlo todo te ayudará a comenzar creando un listado de qué es lo que va a pasar para después ordenarlo. Identifica cuáles son los momentos claves de tu historia, aquellos en los que se representa el mensaje que quieres transmitir o lo que destaque cualidades de tu producto. Entonces recuerda que primero tienes que elaborar un pequeño borrador sobre la historia que tú vas a contar, siempre estructurado con un planteamiento, un nudo problema y un desenlace. Ten en cuenta que el storyboard sirve para mostrar visualmente una idea. No es el anuncio ni el video final, por lo que el nivel de detalle no tiene por qué ser muy alto. En ocasiones bastan unos bocetos para plasmar las ideas clave. Elige el medio con el que va a representar tu guión, utiliza elementos multimedia que te facilitarán compartirlo con el director, el productor o el cliente. Recuerde usted que ya hay muchas plataformas en las que le proporcionan las fichas para o formatos, plantillas para crear una storyboard, incluso programas para dibujarlo mediante el PC. Elabora los bocetos y compleméntalos con información. No dudes en añadir líneas explicativas debajo de cada viñeta, pero intenta que sea lo más concreto posible. Como indicamos, debajo de la viñeta podemos nosotros poner esa información. Una vez más, lo que recomienda el profesor es poner número de escena, tiempo y lugar donde sucede, además de una breve descripción de la acción de la viñeta. Si te preocupa que se represente en cada viñeta, piensa en dónde puedes cortar la historia. Proponemos un ejemplo muy sencillo para ilustrar esto. En la primera viñeta podría aparecer un personaje triste porque tiene una necesidad que no logra cubrir. En la siguiente, el anuncio de nuestro producto. Y en la última, el mismo personaje feliz sin el problema que le atormentaba. Es solamente un breve ejemplo, una breve historia para un fin publicitario. A lo largo del proceso creativo es posible que tu storyboard sufra cambios. Es totalmente normal que añadas unas ideas y descartes otras, incluso que el cliente modifique la historia. A continuación, vamos a hablar sobre los tipos de plano que se utilizan en el momento de construir una storyboard. Y recuerde que los tipos de plano es un tema muy general, pues que va a derivar especialmente para el producto audiovisual, es decir, para películas. ¿Cómo se enfoca desde la cámara? Tal escena tiene una clasificación y nosotros podemos simplemente adaptarlo a nuestros dibujos, a nuestras viñetas. ¿Qué sería el boceto de cómo la cámara enfocaría la escena?
Planos y movimientos de cámara. Un plano es la superficie visual en la que un fragmento de la realidad se presenta dentro de los límites de un encuadre, los cuales están determinados por la distancia que hay entre la cámara y el sujeto u objeto que se pretende filmar. Encuadre de una persona. Plano de detalle. Representa una pequeña parte de la figura humana o un objeto. Enseña algo de forma especial. Como podemos ver aquí, el plano de detalle indica una parte del personaje. Un ojo, la nariz, puede ser la mano, una parte en particular. Plano de detalle. Y esto, pues, efectivamente lo podemos dibujar en cada viñeta, dependiendo de nuestro gusto. Primer plano, desde la mitad de la frente a la mitad del mentón, como pueden ver aquí. Primer plano corto, la cabeza llena aproximadamente toda la pantalla. Primer plano corto, la cabeza en toda la viñeta. Primer plano, desde la parte superior de la cabeza hasta el comienzo de los hombros, corta por debajo del nudo de la corbata, como una foto carnet. Plano medio corto, corta en la parte baja del torso, bolsillo superior de la chaqueta o sisa de la manga. Plano 3/4 o plano americano, corta justo por debajo de las rodillas. Mire usted. El plano completo o entero, retrata las personas enteras. La figura humana aparece de arriba a abajo en el encuadre. Es el plano ideal para describir las acciones físicas, de cuerpo entero, acciones completas. Es el que más se utiliza normalmente en cómic o en storyboard, pero usted debe aprender a combinar todos los planos según su gusto o su intencionalidad. El plano general presenta el escenario donde se desarrolla la acción. La figura humana está ausente o apenas se percibe. Mire, predomina lo que respecta a los paisajes. Plano de conjunto, se percibe un grupo de figuras en su totalidad. Presenta relaciones entre los personajes. Hay varias figuras humanas. El plano general, paisaje completo. Cobertura del objeto, plano largo. Vista lateral, es decir, las imágenes filmadas o enfocadas desde uno de sus lados o costados. Vista posterior o trasera, es decir, una filmación desde atrás de los personajes. Con referencia a la altura de la cámara, ángulo normal de frente. Ángulo contrapicado, que sería desde abajo hacia arriba. La cámara abajo, arriba el personaje. Ángulo picado, que sería un plano tipo dron, de arriba hacia abajo. Un ángulo cenital, que sería mucho más extremo, desde mucho más arriba. Ángulo nadir, desde abajo y mirando de frente a la cámara. Ángulo aberrante. Consejos para hacer una storyboard. Aquí tenemos los ejemplos de una manera muy didáctica. Primero hablamos de la eficiencia y la limpieza del diseño. Cualquier storyboard, no importa cuán bueno el contenido puede ser, arruinado por un diseño mal organizado. El diseño es la forma en que las escenas, caracteres, texto y objetos se organizan en el área de la celda. Utilizar el espacio al máximo y equilibrar todos los componentes. Crea un producto final estéticamente atractivo. Hay un ejemplo de mal diseño y un mejor diseño. Recuerde usar los planos que acabamos de revisar. Yo estoy en contra de esta escena porque, como ya se le indicó,
Si pone diálogos, ya se convierte en cómic y la historia no es un cómic. Doble, acá buen diseño. Este es muy desordenado y difícil de entender. Las burbujas de palabras se superponen y están fuera de orden. El coche es el tamaño equivocado en comparación con la gente. Hay demasiadas imágenes en medio de la escena. Las burbujas de texto están ahora más intuitivamente organizadas y ya no se superponen. El coche y la escena se recortan y se lleva el tamaño correcto para una mejor estabilidad de escena. El peso de las imágenes está más disperso alrededor de la célula. Posicionamiento de caracteres. Más a menudo que no, guiones gráficos son impulsados carácter, es decir, el de la acción es impulsada por los personajes, sus y si les falta postura inefectiva del carácter, esto que debería ir más en la parte inferior como una narración, ¿verdad? Me pregunto qué debo comparar hoy y vemos una cara feliz en vez de poner una cara de duda, como es una presentación más eficaz. Recorte y estratificación. Vamos a adelantar un poco. La falta de profundidad en el gráfico. Como podemos ver, todos los borregos u ovejas están del mismo tamaño, lo que le da una imagen plana. En la parte de al lado ya podemos ver corregido este fenómeno, profundidad con capa, recorte o tamaño, en donde los personajes se presentan en diferentes tamaños, dando esa sensación de profundidad. Colorear y efectos. Dependiendo su intencionalidad, pues usted tiene una alta gama para el uso de colores. Color. El color es estándar, que todas las imágenes vienen por defecto. No se aplica ningún filtro. Las escalas de grises convierte todas las imágenes en diferentes tonos de gris. Gran para mostrar un evento pasado a memoria. Cuando es un recuerdo, quizá podría servirnos mucho para ejemplificar esta situación. Cuando se usa el sepia, convierte los colores de las imágenes en tonos de marrón claro, gran, para mostrar el pasado y una mirada anticuada. Entonces usted recuerde, aquí puede ser utilizado el color para acciones en presente, el gris para sueños, para pensamientos, para recuerdos, el sepia para hablar sobre un hecho pasado. Aquí tenemos las técnicas que se utilizan con lápiz. En el filtro lápiz hace que las imágenes parezcan dibujadas a mano grande para aspectos incompletos. Con el bolígrafo, el filtro pen es como el filtro de lápiz, ya que hace que las imágenes parezcan dibujadas a mano grande para mirada incompleta o imprime hacia afuera como imágenes de libro. Colorante. Bombas de lona. Canvas Boom añade textura a la imagen sin distorsionarla. Gran para agregar textura a los elementos. Como ustedes verán, estas son técnicas digitales que ustedes pueden encontrar en plataformas que les ayudarán en este cometido. Podemos ver muchas más técnicas. Le presento a continuación un ejemplo de plantilla bajado de internet. Aquí ponemos algunos datos sobre la secuencia, el lugar, la página, la escena, el título de la obra o tema. Aquí podemos poner, como ya le indiqué, tiempo donde sucede con el espacio, tiempo, espacio y acción, qué es lo que sucede. Y dentro de las viñetas, los dibujos. Sugiero el formato A4 en cartulina
Pero si no lo tiene, pues utilice los elementos que usted tenga. Aquí podemos ver un ejemplo ya con dibujos simples, con las acciones narradas aquí debajo. Tratemos de no poner diálogo porque ya dijimos que se convertiría en cómic. Aquí tenemos un último ejemplo en el que se combina el tipo de plano con la acción. Aquí, por ejemplo, mire el dibujo, describe que es un plano general en el que se ve toda la situación, la acción, y dice, padre e hija comprando entradas. Plano medio, padre e hija comprando entradas, sigue la misma acción, pero cambia el plano. Plano medio, padre e hija entrando al cine. Y así sucesivamente. Lo dejo para Alices. Analicemos brevemente el PDF de la guía número 14. Paso número 1, elección del tema. Elige uno de los siguientes temas. Usted puede elegir derechos humanos y prevención de la violencia. Consulte en Internet cada una de estas temáticas y cree su historia particular. Los derechos de la salud, la historia de los derechos humanos, derechos y deberes de los ciudadanos, derechos de la mujer. En cuanto a este tema, usted podría hablar, por ejemplo, ¿quién fue la primera mujer que votó en el Ecuador? La primera mujer que tuvo acceso a la universidad, a la educación pública, la ética y los derechos humanos. Paso 2, diseño de la maqueta del storyboard. Usted leerá las indicaciones. Aquí tenemos otro formato plantilla. Paso 3, investigación y actividades de análisis. Aquí usted leerá los siguientes textos, consultará en Internet y sacará ideas para su trabajo. Epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí un discurso de Kofi Annan. El derecho a la salud. Un poema llamado Encarnaciones. Saltamos estas actividades que tienen que ver con estadística o matemática y volvemos al paso 4, la elaboración del storyboard, donde le da igual las indicaciones. Usted escogerá pues cuáles serán los datos que ponga en la parte inferior de cada viñeta.